En esta gloriosa tarde, amén. Sea Dios en gran manera reverenciado, sea Dios en gran manera exaltado, amén. Amén. Y en todo tiempo Dios haciéndose manifiesto en nuestras vidas, amén. Amén. Y tan glorioso y tan maravilloso es que Él de tiempo en tiempo siempre quiere depositar algo en nosotros. Ayer yo me maravillaba con la palabra que se daba a los jóvenes en el nombre de Jesús, amén. Yo me maravillaba con lo que el Señor, amén, hacía manifiesto a los jóvenes, y era de que cada quien va a recibir o hemos recibido la porción según nos hayamos dejado vaciar, amén. Amén. Porque Dios no puede llenar algo que está lleno a menos, amén, que el depósito sea vaciado. Por eso Dios hablándonos en Hebreos capítulo 5, amados, y vamos a leer desde el verso 11 en adelante, y así podamos darle la honra, la gloria, el honor, el reconocimiento y todos los créditos solamente a Él, amén. Seamos aquellos dignos depósitos para ser, amén, llenados de aquel que está dispuesto a vertir, no nada más de un agua, sino de un aceite y de un vino. ¿Por qué? Porque estamos preparados en esas áreas. Porque hay gente que puede estar preparada para recibir el agua se recibe en los atrios. Gente muy entretenedora, gente muy, ¿verdad?, posiblemente muy infantil en el área espiritual. ¿Por qué? Porque están en los atrios. Y cuando anhelamos que el vino venga a nuestra vida, entramos nosotros a la responsabilidad, al compromiso del lugar santo, y así al lugar santísimo, y en el lugar santísimo es donde se aplica lo mencionado en el Salmo 133, el buen óleo viene sobre nuestra cabeza, y hablando del aceite en el nombre de Jesús, amén. Por eso la palabra de Dios dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, amén. Amén. Por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Dice el verso 12: porque debiendo de ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y mire bien lo que dice en el nombre de Jesús: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, amén, porque es niño, alabado sea el Señor, amén. Y mire lo mencionado: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Alabado y glorificado sea el Señor, y el Espíritu Santo de Dios selle esta palabra en nuestros corazones, amén, amén. Porque ya lo he mencionado, nosotros, según el tiempo que podamos tener de conocer del Señor, se tiene que ver reflejado en nosotros el nivel de crecimiento, amén. Unos, el crecimiento se ve más acelerado, en otros posiblemente se nos dificulta un poco, pero al menos todos tenemos la necesidad, amén, de ir por el alimento que cada vez más haga que nuestros pies se afirmen, para que no por cualquier viento de doctrina pueda yo salirme del camino, sino poder tener los sentidos ejercitados, amén. Amén. Los sentidos ejercitados. Mire bien qué glorioso y qué maravilloso es dar evidencias de ese crecimiento, dar evidencias de ese crecimiento, amén. Por eso hay una advertencia en el encabezado, amén. Hay una advertencia en el encabezado, dice advertencia, amén, contra la apostasía. La palabra apostasía es volver atrás, después de haber, amén, después de haber dado, amén, o caminado hacia adelante. Y cuando se habla, amado hermano, de haber caminado hacia adelante, es porque
en su momento pudimos haber creído. Y bueno, viene la demanda, se nos demanda, y bueno, como nosotros muchas de las veces no estamos preparados para recibir lo venido del Señor, amén, posiblemente nada más estemos como que caminando hacia atrás, y eso nos hace unos apóstatas. Después de haber conocido la verdad, nos volvemos a la mentira, amén. Y aquel que vuelve atrás, alguna vez alguien me preguntaba, ¿y cómo sé yo que soy un apóstata? Pues muy sencillo, amén. Estorbas para que otros caminen. Estorbamos para que otros caminen, amén. ¿Por qué? Porque siendo ya colaborador, amén, siendo ya aquel parte de la tripulación, tiendo a ser como el ancla, amén. Tiendo a frenar ministerios, tiendo a frenar, amén, iglesias. Por eso es tan importante no guiarnos por el crecimiento, amén, por el crecimiento en cuanto a personas en una congregación, porque Dios nos lo ha enseñado. No es lo mismo multiplicación que crecimiento, amén. Porque vemos nosotros la multitud en la casa de David, amén, pero vemos el crecimiento en un David. Y cuán glorioso y cuán maravilloso que de todo lo ya explicado, amén. El día de ayer con los jóvenes, glorioso tema, amén. Hace un momento estaba yo oyendo parte de la predicación en la iglesia remanente. De la misma forma, amado hermano, Dios nos está llevando a una demanda mayor. Dios nos está llamando, amén, a una demanda mayor. ¿Le digo por qué? Porque estamos conformados. Estamos conformados. La semana pasada, amén, se nos hablaba de un hombre llamado Elcana, un adorador glorioso, amén, que tuvo muchos hijos en cuanto a la multitud, pero tuvo un hijo, amén. Hubo un hijo llamado Samuel, un profeta, que Dios usó para ungir a los primeros reyes de Israel, y eso es glorioso, amén. Anhelemos tener el sentir, amén, el sentir de crecer en el área donde Dios nos haya puesto a servir, y cuando se sirve de pie. Cuando podemos nosotros querer anhelar servir en una congregación, vamos a anhelar servir de pie. ¿Por qué le digo esto? Porque si estamos conformados como lo estaba Elí, amén, cuando recibió la noticia de que sus hijos, amén, estorbando el ministerio, estorbando a las fieles y haciendo lo que bien les parecía, y Elí tolerando eso, él recibió la noticia y estaba sentado en una silla, y al irse hacia atrás, ¿qué cree? Se desnucó. Elí de esa manera murió. Ahora hay una palabra que usted puede leer desde el verso capítulo 14, 15 y 16, amén, de cómo Dios le dice a Samuel: yo había dicho que la casa de Elí, amén, yo había dicho que Elí y toda su descendencia iban a andar delante de mí perpetuamente, amén, pero yo no tal haga. Tal cual lo estoy mencionando, así dice, pero yo no tal haga. Yo había dicho, pero ahora no va a ser así, amén. ¿Por qué? Porque Elí estaba conformado, hermano. Elí estaba conformado, ya no había oído, ya no tenía el sentir, amén, o ya no estaba afinado su oído a la voz de Dios. Ya oía más de los chismes, de las murmuraciones del pueblo hacia sus hijos, de todo lo que estaba haciendo, ¿para qué? De todo lo que ellos estaban haciendo para pervertir a los fieles y para estorbar en la obra gloriosa que Dios le había dado, amén, como sacerdote. Y por eso lo mencionábamos, amén. Y para honra y gloria de Dios, iglesia El Taller del Maestro, iglesia Jesús Viene Pronto e iglesia remanente, que creen, amados, Dios nos va a demandar más. Amén, amén. Dios nos va a demandar más, porque yo no quiero que se me sienten, amén, y a la menor provocación de malas noticias se vayan de espaldas y vaya a quedar truncado el ministerio que Dios nos había dado.
Alabado sea el Señor. Amén. Ahora usted se pudiera preguntar, el Espíritu Santo inquietándome el día de hoy, amén, como a las 5 de la mañana, y allá anduvimos para honra y gloria de Dios. No me jacto, líbreme Dios, amén. Pero situaciones tras situaciones, manifestaciones tras manifestaciones, amén. Y dice Dios, es que llegó el tiempo de más demanda, amén, porque va a venir el tiempo de más bendición, amén. Así que, como toda promesa de Dios es condicional, amén, anhelemos en nuestro corazón que esas demandas, amén, nos hagan crecer en Él, nos hagan crecer en Él. ¿Por qué les digo esto, amado? Porque desgraciadamente en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo había saduceos o grupos o partidos, amén, religiosos como los saduceos, los fariseos, los libertos, los esenios, los herodianos, amén, que echaban cargas en otros que ni ellos mismos llevaban, amén. Y eso es estar conformados en una religión, en un fanatismo, en una letanía, amén, y en una falsa salmodia. Y eso Dios lo reprueba. Eso Dios lo reprueba. Alabado y glorificado sea el Señor. Amén. Amén. Por eso hace énfasis aquí acerca de esto. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Amén. Y difícil de explicar, amados hermanos, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Qué tremendo, ¿no? Yo tengo aproximadamente, ¿verdad?, 50 años de conocer de Dios. ¿Y por qué todavía haces, amén, como si no lo conocieras? ¿Por qué todavía estoy haciendo algo como si yo no lo hubiera conocido jamás? ¿Por qué? Porque he sido tardo para oír la voz de Dios. ¿Por qué? Porque anhelo seguir oyendo la voz del viejo hombre. Y la voz del viejo hombre me va a demandar, amén, me va a demandar concupiscencia, me va a demandar, amén, anhelos de obras infructuosas de la carne, que en su tiempo pues también traen consecuencia, amén. Amén. Así que, amados hermanos, con eso, amén, con eso, y Dios confirmando para honra y gloria de su santo nombre, amén, en el nombre de Jesús. De esas veces que Dios te está inquietando y te dice, hay que, ¿verdad?, hay que demandar, empezando por ti, Si ya de por sí, amén, nos demandamos mucho, pues ahora nos vamos a demandar más. ¿Por qué? Porque Dios quiere llevarnos a un mayor nivel de aprendizaje, amén. Se ha mencionado tanto ayer y se ha mencionado tanto hoy, amén. Yo no quiero que usted, amado hermano, que usted, amada hermana, empezando por uno, sea nada más un palabrero, amén. Salmo 140, el hombre deslenguado no tiene firmeza en la tierra, demanda mucho, pero cumple poco. Y eso no es agradable a los ojos de Dios, amén o no amén. Por eso dice la palabra, porque debiendo de ser ya, ¿qué dice el verso 12? Maestros, amén, maestros, porque debiendo ya tener el principio de un ministerio glorioso, empieza, diga conmigo, con la enseñanza. Y el religioso, el del lenguado y el palabrero no quiere ser enseñado, pero quiere enseñar. ¿Y sabe qué? Lo mejor, amén, en la obra de Dios, lo mejor en la gloriosa obra de Dios es enseñar con el ejemplo, sin abrir nuestra boca, hermanos. Amén o no amén. Por eso dice, porque debiendo ya de ser maestros. ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos un ministerio, tenemos dones, tenemos talentos? ¿Cuántos? Alabado sea el Señor. Pues de acuerdo a eso viene mi demanda, amén. Yo como siervo en el área pastoral, a mí se me tiene que demandar más, amén. Y más, amado hermano,
a un servidor en el área pastoral, en el taller del maestro, como pastor principal, amén, de la iglesia Casa de Oración Jesús Viene Pronto, de la iglesia remanente, se me tiene que demandar más, amén, y según se me demande, yo tengo que demandar. ¿Para qué? Para que todos vayamos caminando, amén. ¿Y cómo es que se camina cuando Dios demanda? Dejándonos afinar nuestro oído a su voz, no a nuestra carne, no a nuestro sentir, no a nuestra emoción, sino a nuestra convicción. Que cuando esté usted predicando, que cuando usted esté cantando, que cuando usted esté danzando, amén, usted transmita esa unción que destila el buen óleo del cual usted está lleno, el cual usted y yo estamos llenos, amén. Si no, ¿sabe qué? Como una farándula callejera. No hay impartición, porque si acaso puede haber alguna información que divaga, que va divagando, amén. Y va alguien y dice, bueno, se me informó, bueno, se me hizo parte, pero hasta eso, ¿verdad? Me dijeron que si quería bien y si no también, y como ya tengo 30 años como cristiano y como nunca he querido, así me la voy a seguir pasando. Honra y gloria al Señor por eso, amén. Pero yo le decía a los pastores, amén, y lo he dicho en el nombre de Jesús, y lo seguiré repitiendo, amén, lo que para unos es opcional, para otros es obligatorio. Amén o no amén. Amén, amén. Lo que para unos es opcional, ¿verdad? Porque los miembros regulares, amén, de una congregación pueden decir, pues el pastor puede decir que yo tengo que orar, el pastor tiene que decir, puede estar diciendo que yo tengo que comprometerme, pero yo no quiero orar ni quiero comprometerme, honra y gloria al Señor. Pero la palabra de Dios dice que el que anhela obispado, buena cosa desea, amén, o no amén. Amén. Y qué maravilloso y qué glorioso es cumplir con las demandas del Señor, cumplir con las demandas del Señor, amén, porque debiendo de ser ya maestros. Hay gente que te predica, hay gente que estás escuchando y dices, Padre Santo, ya tengo una hora oyendo a este hombre o a esta persona y sigo aprendiendo, honra y gloria al Señor. Pero hay gente que dices tú, pues gloria a Dios por ese mensaje, muy bien adornado, tal vez muy bien articulado, tal vez, ¿verdad? Mucha elocuencia, pero es como si estuviera escuchando a un locutor de radio. Amén o no amén. Porque la carne también tiene una habilidad, amén, pero nosotros tenemos que comunicar de acuerdo a la enseñanza. Por eso dice, porque debiendo ya de ser maestros, ¿después de qué? De tanto tiempo, amén. Yo no puedo demandarle a la iglesia en general como le tengo que demandar a los pastores de las iglesias, claro que no, amén. Ni tampoco puedo demandarle a los líderes como se les demanda a los pastores. Claro que no. El problema aquí es que si los pastores y los líderes siguen siendo niños, pues se les va a estar demandando de acuerdo a su crecimiento. Amén. De acuerdo a su crecimiento espiritual, hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Por eso dice, tenéis necesidad, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar. La mañana que estaba checando el mensaje ahí en el negocio, digo, Padre Santo, yo siempre lo he mencionado, hermano, y siempre lo he dicho, amén, siempre. Todo el tiempo, sean cerca de 20 años que tiene uno o más, que tiene uno de conocer al Señor, amén. Si no aprende uno y crece uno en la palabra, créalo, y se lo digo en el nombre de Jesús, yo sería inconverso. Porque andar, amén, en un sí, amén, en un sí a medias, en un amén a medias, amén,
Es una pérdida de tiempo, porque en Dios es sí y es amén. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Si no, ¿a quién quiero engañar? Amén. ¿A quién quiero engañar con mi apariencia de piedad y fingiendo mi fe? ¿A quién quiero engañar? Al hombre posiblemente, pero a Dios jamás. Por eso dice la palabra, amén. Dice, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Amén. ¿Cómo es que nuestro hombre interior se va fortaleciendo? A través de irle dosificando un alimento de acuerdo a su crecimiento. Amén. Porque uno no puede llegar con la leche espiritual con los pastores. Van a ser pastores flácidos. Van a ser pastores, amén, muy vulnerables a todo. Amén, con amén. Y desde el momento en que usted y yo llegamos a los pies de Cristo, no nada más venimos a que Él nos restaure, porque a Dios no nada más se le estira la mano para pedir, a Dios se le estira la mano para darle también, amén. ¿Qué es lo que le tenemos que dar al Señor? Nuestra vida. Nuestra vida, amén, con amén. Aquel que no le ha entregado la vida al Señor, amén. Aquel que no se ha abandonado por completo al Señor es porque todavía tiene raíces en el mundo. Es porque todavía anhela, amén, situaciones que lo mueven en el mundo. Y eso sí es terrible. Y eso es terrible porque dice la palabra, amén. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto. Sí, dice así su Biblia, hermano. Es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Y cuando se habla de la palabra de justicia, se habla de la palabra de Dios. Amén. Dios le dice a la mujer, le dice al varón, Dios le dice a los jóvenes, a las señoritas, de acuerdo a su justicia, de acuerdo a lo que es justo. Amén. De acuerdo a lo establecido de Él para el diseño del ministerio que Él nos ha dado. Hermanos, los ministerios no son porque los merezcamos, amén, es porque a Él le ha placido entregarnos, amén, un llamado y un ministerio. Aún la palabra de Dios dice que son irrevocables. El problema aquí es que muchas de las veces yo ensucio ese ministerio. Muchas de las veces puedo decir, yo soy un pastor de la iglesia del taller del maestro, pero niño. Soy un pastor y posiblemente en mis comienzos, ¿verdad? Mucho enamoramiento, mucha emoción y ya como Elí, conformado, esperando la muerte espiritual. Y eso sí es tremendo, hermano. Eso sí es tremendo. Amén. Amén. Por eso dice, y todo aquel que participa de la leche, cuando se habla de la leche y de los primeros rudimentos, amén, se habla de aquellos puntos doctrinales, amén. Mira, acepta al Señor acepta a Jesús como tu Señor y Salvador. Mira, la palabra de Dios dice, amén, que tenemos que bautizarnos. Mira, la palabra de Dios dice que hay un bien y hay un mal. Mira, la palabra de Dios dice que el Padre dio al Hijo para rescatarnos de la condición del pecado. Y así, hermano, imagínate estar diciendo, estar enseñando, estar dando de nueva cuenta una instrucción que ya se dio. Entonces soy niño, no he crecido. Amén, o amén. Si lo plasmamos en el área natural, amén, alguien que abra una empresa, imagínate, hermano, que todavía esté por ahí el gerente de la empresa tocando la puerta del dueño. Oiga, disculpe, es que, ¿cómo es que me dijo que tenía que hacer en esta situación? Y el dueño, ¿qué le va a decir? Oye, tienes 50 años en la empresa y todavía vienes a molestarme con esas cosas que hasta el de nuevo ingreso, amén, en el manual se le dio. ¿Qué pasa ahí, hermano? No he crecido. ¿Y qué? Me van a pedir mi renuncia. Amén. Y como ser humano, ¿qué voy a hacer? Voy a argumentar. Porque somos seres humanos y argumentamos
para defender lo indefendible. Amén. Y total, el gerente, el dueño va a decir, no hay problema. A ver, tú eres el gerente, sí, te voy a poner un examen. Es más, si lo pasas, hasta te voy a aumentar el sueldo. Porque hay veces solamente somos, amén, tenemos un ministerio de nombre. No, yo soy pastor. ¿Y por qué no vives la función de un pastor? No, es que yo soy líder de varones. ¿Y por qué te comportas como si fueras, amén, el de menor edad en el área infantil de la iglesia? Amén. No, es que yo soy el líder de alabanza. ¿Y por qué te comportas como inconverso? No, es que yo soy la líder de la danza. ¿Y por qué, amén? ¿Por qué andas en los bailes del mundo? ¿Por qué andas danzándole a Satanás también? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no se ha crecido y porque no se ha creído. Porque el que ha crecido es porque ha creído al llamado que por gracia y misericordia Dios le ha dado. Amén. 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 Por eso es tan importante, amén. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto, amén. Es inexperto. Y luego dice en la palabra de justicia, porque es niño. Ahora la palabra inexperto, amén. La palabra inexperto significa, mire bien lo que le voy a decir, amado. La palabra inexperto significa que tiene poca experiencia, amén, en algo y que no es competente. Oh, qué tremendo. Amén. Eso sí es tremendo, hermano. Eso sí es tremendo. Amén. Cuando yo soy inexperto, amén, cuando yo soy inexperto, no soy competente en el área donde se me ha puesto, amén. ¿Para qué? Para dar fruto bajo presión. ¿Por qué no ha hecho esto, hermano? ¿Por qué no ha hecho esto, hermana? ¿Por qué no ha hecho? No, es que el líder me dijo, no, es que me miró feo el líder, es que, no, hermano, alabado sea el Señor, usted y yo tenemos que dar un resultado bajo presión, si no, somos niños. Empezando por el que habla, hermano, en el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Porque nosotros, recuerde algo, nosotros tenemos que dar un fruto de acuerdo al crecimiento y al tiempo y al crecimiento que nos ha dado ese tiempo. Amén o no amén. Amén. Ahora no quiere decir que, ay, es que yo desde niño, sí, yo estoy bien crecido, tengo 30 años, ¿verdad? Desde niño llegué a la iglesia. ¿Y dónde está la madurez? ¿Y dónde está el fruto? ¿Y dónde está? Amén. ¿Dónde está la reacción de tu convicción? ¿Dónde está? Alabado sea el Señor, hermano. Por eso dice en el verso 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén. ¿O amén? Amén, amén. Así que, amado hermano, si usted tiene una semana de conocer al Señor, amén, usted ya sabe qué es el bien, qué es bueno y qué es malo. Y si usted todavía opera, amén, en la maldad, todavía opera, amén, en esas situaciones que son de kinder, amén, aún en lo natural, entonces, ¿sabe qué? Hay ausencia de Dios en su vida. ¿Por qué? Porque no hay una dirección. No hay Espíritu Santo que le pueda convencer, que le pueda redarguir, amén, y que le pueda enseñar. Alabado sea el Señor, amén. Por eso dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. O sea, yo no soy maduro, pero quiero estar, amén, en las reuniones de los pastores. Yo no soy maduro, pero quiero estar yo ahí, quiero estar enterándome, porque yo tengo que dar por ahí el dato, ya no como información, sino como chisme. Ya no como chisme, sino como contienda. Ya no como contienda, sino como disensión. Y nos va a pasar lo que le pasó a aquel hombre llamado Eutico, que se le durmió a Pablo. Pablo empezó a predicar, hermano. Dice la palabra que horas y horas y horas. ¿Y sabe dónde estaba Eutico?
A veces tenemos ese ministerio en la ventana. ¿Qué dice el pastor? ¿Qué dice el pastor? ¿Qué dice el pastor? Ay, ¿qué me importa lo que diga el pastor? ¿Sabe qué le pasó? Se durmió y se cayó y se mató. Se durmió, se cayó y se mató. Y así hay muchos ministerios tirados. ¿Por qué? Porque no tienen ejercitados sus sentidos y piensan, amén, que lo bueno es malo y anhelan más por tirarle a lo malo, porque piensan que es bueno. ¿Por qué? Porque como son niños, alabado sea el Señor, hacen más caso a lo que ven y a lo que sienten. Y eso sí es grave en un ministerio. Eso sí es grave, es lamentable en un ministerio. Amén. Por eso, alabado sea el Señor. Amén. La pregunta es, ¿soy un niño? No, soy pastor, por eso. ¿Eres un niño pastor? ¿O eres un pastor niño? No, yo soy líder. ¿Eres un líder niño? No, es que yo soy, ¿verdad? Yo soy el pastor y a mi cargo están 3 iglesias, pero eres niño. Que Dios te tiene que decir otra vez cómo dirigir una congregación, cómo dirigir un ministerio, cómo dirigir una casa. ¿Eres un niño? ¿Soy un niño? Si soy un niño, entonces me voy a estar preparando, amén, para lo que va a acontecer. Alabado sea el Señor, amén o no amén. Porque las características de un niño es siempre ser reconocido. Mire, vamos a ir a 1 de Samuel, capítulo 16, verso 10, y le voy a pedir que alguien me lo lea en el nombre de Jesús, amén. Alabado sea el Señor. Cristo vive. 1 de Samuel 16 del verso 10. Adelante, hermanos, en el nombre de Jesús. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿Son estos todos tus hijos? Y él respondió: Queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: Envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Amén o no amén. Amén. O sea que los hermanos de David querían reconocimiento de soldados de guerra, pero no eran soldados de guerra. Eran niños espirituales. Amén. Los niños espirituales no anhelan ser tratados, procesados y embatidos, no. Anhelan siempre estar, amén, siempre estar como las ovejas. Amén. Teniendo enfrente quien les diga por dónde hay que caminar, aunque ya se les dijo por ahí no, por ahí no, por ahí no, por ahí no. No nada más somos nosotros, hermanos. Amén. Recordemos el diseño de crecimiento. Amén. Cuando llego a la casa del Señor, llego como cordero. Como cordero. Y lo hemos repetido y lo hemos aprendido infinidad de veces. Cuando Jesús le dice a Pedro: ¿me amas? Y Pedro le dice: te amo, Señor. Apacenta mis corderos. Apacentar es alimentar, hermano. Pero no dice que agarraba el alimento y se los metía a fuerza a la boca. No, pero el que anhelaba el alimento crecía. Por eso cuando Jesús le vuelve a decir: Pedro, ¿me amas?, le dice: pastorea mis ovejas. Ya no eran corderos, ya eran ovejas, ya tenían un grado de crecimiento. Amén. Ya tenían un grado de crecimiento. Alabado sea el Señor. Amén. Amén. Apacentar es alimentar, y pastorear es alimentar y bien dirigir. Amén. Alimentar y bien dirigir. Amén. Pastor, si usted no sabe alimentar, amén, no tiene el alimento para sus ovejas, entonces no las va a poder bien dirigir. Alabado sea el Señor. Pero como no podemos forzar a nadie, cada quien, amén, decide si entra al camino o se sale del camino. Amén o no amén. Pero repito esto para honra y gloria de Dios. Lo que para la multitud es opcional,
para los líderes, empezando por los pastores, es una obligación. Alabado sea el Señor. Amén o no amén. Amén. ¿A cuántos les gustan los tiempos de oración? Amén. Eso es bueno, ya empezamos bien. En el nombre de Jesús, amén. Ya empezamos bien. Alabado sea el Señor. Cristo vive. Amén. Por eso dice en el nombre de Jesús, amén. En el capítulo 17, verso 23 de Primera de Samuel, alguien que lo lea en el nombre de Jesús. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Y todo. Amén, amén. ¿Sí se fija? Alabado sea el Señor. Mientras hablaba con quién? Con sus hermanos. ¿Dónde estaban ya sus hermanos? Amedrentados. ¿Por qué? Porque no tenían un crecimiento, porque no tenían ejercitados sus sentidos. En pocas palabras, posiblemente estaban dentro de una cobertura porque estaban en la casa del padre de David llamado Isaí. Eran hermanos de David. Amén. Pero el diablo no respeta parentescos, hermano. Alabado sea el Señor. Amén. ¿Por qué estaban amedrentados? Porque eran inexpertos, eran incompetentes. Alabado sea el Señor. Cuando en una iglesia hay un pastor incompetente, un pastor inexperto, ahí el diablo hace de las suyas. Alabado sea el Señor. Amén, amén. ¿Por qué estaban amedrentados? Porque eran inexpertos. Alabado sea el Señor. Amén. En Hebreos capítulo 5, verso 13. Amén. ¿Qué dice ahí la palabra, hermano? Hebreos capítulo 5, verso 13. Porque eran niños. Porque eran inexpertos. ¿Por qué? Porque anhelaban la leche. No anhelaban el alimento sólido. Alabado sea el Señor. Amén. Ahora, otra característica. Amén. Otra característica de un niño espiritual, amén, es que murmura. Es que murmura, amén, por falta de revelación. Amén. Murmura por falta de revelación. Amén. Amén. Y lo más tremendo es lo que hemos aprendido aquí en el taller del maestro. Amén. Por no entender, cuestionan. Murmuran por falta de revelación y por no entender, cuestionan. ¿Qué dice en el capítulo 17 de Primera de Samuel, verso 28? Miren nada más que glorioso y cómo Dios nos está enseñando, amén, para honra y gloria de su santo nombre. Hablando, amado hermano, de las características de un niño espiritual, es inexperto y por ser inexperto es incompetente. Y esto es empezando por el que está hablando, hermano, en el nombre de Jesús, amén. ¿Qué dice ahí? ¿No es Samuel qué? 17. 28. Y oyéndole hablar, Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿Para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Característica de un niño espiritual. Características de niños espirituales. Por no entender, cuestionan. Por no entender, murmuran. Dice la palabra en el nombre de Jesús. Amén. Y oyéndole hablar, el hermano mayor de David, le dice: ya sé que has venido y conozco lo perverso de tu corazón, murmurando para contender. Amén. ¿Quién era el amedrentado? El inexperto e incompetente hermano mayor de David. ¿Quién era el competente y el experto en estrategias de guerra? El hijo menor de Isaí, llamado David. ¿Por qué? Porque atendía al llamado del papá, honrando el ministerio del papá, honrando la casa
y honrando el negocio del papá. Eso es glorioso delante de Dios. Es el único mandamiento con promesa que Dios da. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen y todo lo que emprendas sea de bendición para tu vida. Y hay veces que no se entiende, hermano. Amén. ¿Por qué? Porque cuando Isaí mandó llamar a David para que fuera a ver cómo estaban sus hermanos, amén, no le dijo, ay, yo ya ando todo el día aquí con las ovejas, yo ando aquí. No, te llamaron, amén, y cuando se nos llama hay que obedecer. Amén. Cuando se nos llama hay que obedecer. Alabado sea el Señor, amén, o no amén. Por eso dice la palabra en el nombre de Jesús, amén. Por no tener revelación, cuestionan y murmuran. Amén. Para justificar su infancia espiritual. Para justificar su infancia espiritual. Alabado sea el Señor. Amén. Amén. Un niño espiritual siempre se conforma de ver a otros crecer. Amén. Un niño espiritual siempre se conforma de ver a otros crecer. Amén. Que aunque ven que los otros se están esforzando, aunque ven que los otros están cumpliendo, él dice, yo voy a ese nivel. Pero cuando se requiere poner por obra ese nivel, se echan para atrás para justificar su infancia espiritual. ¿Por qué le digo esto? En el verso 49 del mismo capítulo lo menciona. Amén. Dice la palabra, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. ¿Dónde estaban los hermanos mayores de David? ¿Dónde estaban los que decían ser soldados de guerra? ¿Dónde estaban los que venían de la casa de David? ¿Dónde estaban? Murmurando, cuestionando, chismeando, levantando contienda, amén, y criticando por no entender. Y todos ellos tan ensimismados, tan entretenidos, amén, que prefieren ver a otros pelear y traer la victoria, amén. Prefieren ver a otros ir de gloria en gloria y de victoria en victoria, en lo natural como en lo espiritual, mientras ellos están chismeando, murmurando y cuestionando por no entender. Aquí lo dice la palabra, amén. Aquí David, sin palabras, no entró en cuestionamiento con ellos. Él solamente fue, metió su mano en la bolsa donde traía las 5 piedras, amén. Tomó de allí una de ellas y la tiró. Amén, y la tiró. No hizo falta las otras 5, pero había un propósito. Amén. ¿Por qué? Porque en los tiempos de David no nada más era un gigante, eran 5 gigantes que se tenían que derribar. Eran 5 gigantes que se tenían que derribar. Alabado sea el Señor. Amén. Y David fue el que derribó a Goliat, y de ahí usted conoce, amén, porque Dios nos ha enseñado aquí los otros 4 gigantes. De hecho, hay un gigante llamado, si mal no recuerdo, llamado Isbibenob, el gigante pariente y descendiente de Goliat, que no se iba a quedar con las manos cruzadas. Por eso cuando usted dice, no, es que yo soy pastor, yo soy líder, yo soy soldado de guerra, Satanás dice, pues como vas, así te voy a dar. Como vas, así me voy a presentar. Amén. Y cuando se presenta la situación, cuando se presenta la tentación, entonces Satanás dice, tú no eres soldado de Jesús, eres mi soldado. O sea, no digas que eres de... ¿Por qué? Porque obras y actúas y piensas como yo. Alabado sea el Señor. Amén. Entonces el gigante Isbibenob, que significa el gigante, amén, de lo alto de la montaña, o el gigante de la montaña, hermano. Dice la palabra que David, ya entrado en años, se cansó David, ya estaba grande de edad, y salió a la guerra, y salió a pelear.
Amén. Y en ese capítulo nos muestran los 4 gigantes. Pero a mí me llama mucho la atención este gigante llamado Isbibenob, porque ¿qué creen que traía ese gigante, hermano? Número 1, traía rencor en su corazón y traía una consigna. ¿Cuál era la consigna? Matar al que había matado a Goliat. Amén. Porque dice la palabra, y el gigante Isbibenob, sacando una espada nueva. ¿Sabe por qué hay tanto ministerio inexperto e incompetente? Amén. ¿Le digo o no le digo? Amén. Porque piensan que Satanás está jugando. Por eso. ¿Por qué hay tanto ministerio mediocre? Porque piensan que Satanás juega. Y no es así, hermano. Amén. No es así. Porque dice, y el gigante Isbibenob, sacando una espada nueva, venía a matar, hermano, venía a matar al que había matado a Goliat, venía directamente a matar a David. Pero lo que también no sabía ese gigante Isbibenob es que David tenía escuderos ya formados. Escuderos no niños, escuderos no nada más palabreros y deslenguados que decían, no, David es mi padre ministerial, no, David es mi padre ministerial, mi padre ministerial David. Bueno, pues cuando se le venga a David, quiero ver tu estrategia de guerra bien formada. No palabreros, no deslenguados como los hermanos de David. Entonces se levantó un escudero de David llamado Abisai. Lean usted la Biblia. Amén, amén. Y dice que cuando vio que el gigante sacó la espada nueva para matar a David, él llegó, amado, y mató al gigante. Amén, en amén. el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. ¿Y sabe qué le dijeron a David? Después de que mataron a los otros 4 gigantes, le dijeron, es la última vez que vas con nosotros a la guerra. Señor, es la última vez que vas con nosotros a la guerra. Amén. Porque si te llega a pasar algo, olvídate. ¿Sabes cómo dice la Biblia? La Biblia dice que el pueblo o los soldados de guerra dice, si se apaga la lámpara de Israel, si te llega a pasar algo, se apaga la lámpara de Israel. Amén, amén. Amén. Y en la actualidad, ¿qué decimos, amado hermano, en el nombre de Jesús, para todos los pastores que están construyendo y que están empezando la obra? ¿Qué decimos? Amén. No, es que el pastor nos ha convocado porque vamos a limpiar la iglesia. Pues que la limpie él, para eso es el pastor, para eso le diezmo y para eso le ofrendo. Yo estoy muy ocupado, por mí que se lo lleve el diablo. Santo. Ay, yo jamás voy a decir eso a mi pastor. Lo que con mi boca no digo, con mis hechos lo grito. Lo que con mi boca no tengo el valor para decir, no puedo venir, con mis hechos lo grito. Tremendo, más que tremendo, hermano, porque vemos a pastores en depresión, vemos a pastores viviendo en la miseria, viendo o siendo nada más aquellos, amén, que tienen que escuchar a la iglesia, que tienen que ir a hablar por los enfermos de las familias, que tienen que ir aquí, que tienen que ir allá, pero cuando se trata de abrazar, de apasionarse por la obra, esos brillan por su ausencia. Esos no son escuderos, esos son deslenguados y son palabreros, y están esperando, pastor, para que se levante el gigante Isbibenob y te corte la cabeza, para después decir, yo soy el sucesor del pastor. Yo soy el sucesor del pastor. Pues abraza la visión como tu pastor, hermano, en el nombre de Jesús. Alabado sea el Señor. Amén. Amén, amén. ¿Por qué? Porque los pastores son canales que Dios usa para bendecir al pueblo. Y cuando se ha creído a eso, hermano, no hombre, con Dios no nos la acabamos. Con Dios no nos la acabamos. Amén. Si tu pastor va a levantar una barra, pues alabado y glorificado sea el Señor, que seas el primero en apuntarte. Amén. ¿O no amén? Alguien diga santo. Santo.
Por eso, amado hermano, las características, amén, es que se conforman. Una de las características, o la tercera característica de los niños espirituales, es que se conforman de ver a otros luchar y derrotar a los enemigos, como los hermanos mayores de David. Amén. Ahora vamos ahora a las características. Vamos a las características de alguien que tiene ejercitados los sentidos y que es competente, porque también lo vemos aquí. Alabado sea el Señor, amén. En Hebreos capítulo 5, verso 14, alguien que lo lea bien fuerte, hermano, en el nombre de Jesús, amén. Y que no seamos nosotros despreciadores ni menospreciadores, porque hay gente que mide la calidad de la congregación por la membresía, y eso es horrible, amén. Eso es horrible. Ahora, mientras buscamos, o mientras usted busca, amén, Hebreos capítulo 5, verso 14, ¿qué le dicen los hermanos de David? Ahí en 1 de Samuel 17, 28, yo se lo leo, amén. Dice: ¿y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Amén. Hay gente, amén, hay gente que piensa que porque la iglesia tiene 10,000 personas es una iglesia poderosa en Dios. Yo ruego al Señor que así sea. Que así sea, hermano. Amén. Pero lo que no me explico yo es cuando en una iglesia hay enseñanza, ya hay oración, ya hay convocación a la oración, están vacías, están solas, o hay poca gente. ¿Por qué? Porque muchos prefieren las iglesias de patio. Amén. Porque muchos son los llamados, pocos los escogidos, pero solo los fieles anhelan buscar el lugar santísimo. Alabado sea el Señor. Amén. Así que dice la palabra en el nombre de Jesús. Alabado sea el Señor. Amén. En Hebreos capítulo 5, verso 14, ¿qué dice? Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Oh, qué glorioso, hermano. Qué glorioso, aleluya. Miren nada más qué palabra, amén. Así que una de las características de alguien que tiene ejercitados sus sentidos y que saben qué es bueno y qué es malo, y escogen lo bueno combatiendo contra lo malo, es porque dan prioridad a los negocios del Padre. Amén. No son de los que dicen: ay, no voy a poder venir a la oración, ay, no voy a poder ir, ¿verdad?, a la enseñanza, ay, es que se me atravesó, ¿verdad?, el tren ahí en las vías, se me atravesó, y no, pues me quedé ahí varado con el automóvil. Alabado sea el Señor, amén, aunque el tren no pase cerca de ahí, hermano. Amén. Ay, no, es que me dolió aquí, me dolió acá, y hay que darle prioridad a los negocios del Padre, hermano. Amén. Pero recuerde algo, eso no es para todos, solamente es para los que hemos creído. Alabado sea el Señor. Amén. Porque dice en 1 de Samuel capítulo 16, verso 11, entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor que apacienta las ovejas. Amén. Amén. Que apacienta las ovejas. El que tiene los sentidos ejercitados y es competente, le da prioridad a los negocios del Padre. Las ovejas no eran de David, eran de su papá. Amén o no amén. Amén, así es. Y es que está haciendo tierra, y es que está haciendo frío, y es que está haciendo calor, y adoramos al Dios, es que. Alabado sea el Señor. Amén o no amén. Porque esta carne no quiere, pero tampoco puede. Por eso tenemos que ejercitarnos. Amén. Ejercitarnos en el nombre de Jesús. Por eso dice la palabra, amén, en el nombre de Jesús: envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Amén. ¿Qué fue lo que le pasó a David? Fue desechado. ¿Por qué, hermano?
Diga conmigo, por incompetente. Por incompetente. Amén. Recibió la instrucción. ¿Qué quería? Que Dios le estuviera diciendo, no hagas esto, hay que hacer esto. Saúl, te di una orden, Saúl. Quedamos en algo, Saúl. Quedamos en algo, Saúl. ¿Y qué dijo Saúl? ¿Qué dijo Saúl? Es que dejé lo más gordo del ganado para ofrecer sacrificio. No dejaste lo más gordo del ganado para sacrificarle a Jehová. Dejaste lo más gordo del ganado para alimentar tu ego, tu vanagloria y tu orgullo delante de los hombres, para que digan, mira qué ofrendas tan gloriosas le ofrece a Jehová. Amén. Qué tremendo, hermano. Amén. Porque sí puede haber gente, amén. Así, no dan algo. Cuando dan algo, lo publican, lo dicen, lo gritan. Pero no es porque están honrando a un siervo, es porque están alimentando su ego, su orgullo y su vanagloria. Alabado sea el Señor. Cristo vive, hermano. Amén, amén. Así que dice la palabra en el nombre de Jesús, en el verso 17 del capítulo 17, y dijo Isaí a David su hijo, toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Alabado sea el Señor. Amén. Así que otra característica de los que son competentes, amén, es que obedecen al Padre, amén, y el Padre los comisiona. Amén. Los competentes y los que están creciendo, amén, en el ministerio, obedecen a su pastor. Obedecen a su pastor. Alabado sea el Señor. Amén. Y luego el pastor los comisiona. Y luego el pastor los comisiona. Repito, David no dijo, no, porque a mí, y luego ¿qué? ¿Quién los manda? ¿Quién los trae allá? ¿Quién los trae haciéndole guerra al diablo? ¿Quién los llevó para allá? Yo ando acá con las ovejitas. No dijo así. Solamente dice la palabra, y encargando las ovejas con un cuidador, amén, él fue, atendió, amén, al llamado de su padre y les llevó el alimento a aquellos que estaban, amén, aquellos que estaban atemorizados, aquellos que estaban confrontados, aquellos que estaban avergonzados, porque muchas de las veces, amado hermano, no nos damos cuenta y el diablo nos tiene en vergüenza. El diablo nos tiene en vergüenza. ¿Por qué? Porque somos niños. Somos niños, somos inexpertos, somos incompetentes, somos rebeldes. Y a eso, amado hermano, a eso se le atribuye, amén, se le atribuye prácticamente la obstinación. Hago como quiero, cuando quiero, y si bien me parece, lo hago, y si no, no lo hago. Por eso, amado hermano, el que es competente pone su vida al servicio del rey. Pone su vida al servicio del rey. Amén o no amén. Por eso le dijo David, amén, en el verso 33 del capítulo 17, dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. Así es el espíritu de Saúl en una persona, siempre despreciando, siempre menospreciando, amén, y exaltando al rebelde y exaltando, amén, al gigante. Ay, mi pastor, ¿cómo no predica como aquel? Ay, mi pastor, no, si no se trata de comparar, se trata de edificar. Se trata de ponernos como escuderos, amados hermanos, en el nombre de Jesús, amén. Por eso Saúl le decía, no podrás tú ir contra aquel filisteo, porque tú eres un muchacho y aquel es un varón de guerra, aquel sí sabe pelear, aquel sí sabe tomar la espada, aquel mira cómo nos tiene temblando, mira cómo nos tiene atemorizados. Qué tremendo, hermano. Más que tremendo, amén. Lo que no sabía Saúl, amén, es que lo que él había desechado, David lo había atesorado. Alabado sea el Señor, amén. Lo que Saúl había desechado,
David lo había atesorado. Alabado sea el Señor. Amén o no amén. Por eso dice el verso 34, David respondió a Saúl: ya hablaste, Saúl, ya hablaste, ahora déjame hablo yo. Amén. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y aun cuando venía un león y un oso, tomaba algún cordero de la manada, dice, salía yo tras de él y lo hería y lo libraba de su boca. Amén o no amén. Amén. Si venía algún león o algún oso y tomaba alguno de la manada, salía yo y lo hería y lo quitaba de su boca. ¿Sabe qué es lo más tremendo? Que los que son incompetentes, amén, que tienen más grado de inconverso que el inconverso, porque conocen la verdad, amén, y en lugar de anhelar la libertad se hacen apóstatas, se hacen cuestionadores, se hacen disensos, se hacen murmuradores, amado hermano. Alabado sea el Señor. No saben cómo quitarle del hocico al león rugiente a la familia. Ven cómo sus hijos se están perdiendo, amén, de cómo el león ya los lleva en el hocico y no hayan cómo quitárselos. Porque para eso se necesita, amén, el poder que Dios da por el Espíritu Santo de Dios. Porque David lo enfrentó al gigante en sus fuerzas. Él lo dijo: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, y yo voy contra ti en el poder de Jehová de los ejércitos. Y el poder de Jehová de los ejércitos en nuestra vida es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Dejándolo operar a lo largo y ancho de todo nuestro ser, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, así es. Alabado sea el Señor. Y mire bien, en el nombre de Jesús. Amén. Otro punto muy importante de alguien que es competente como David, que alguien que es competente, mire, no descuida su ministerio por atender otras misiones. No descuida su ministerio por atender otras misiones. Amén. Imagínese el padre David y las ovejas, ¿cómo que se las comió el oso y el león? Usted no encuentra aquí que David dijera: oye, espérame, papá, tú me mandaste allá con Saúl, no me puedo partir en dos. No me puedo partir en dos. Tú me mandaste allá con Saúl, tú me mandaste a ver qué pasaba con mis hermanos. Eso es, si hubiera contestado así, eso es ser incompetente, hermano. Amén. ¿Por qué? Porque se justifica lo injustificable. Alabado sea el Señor. Por eso dice: alabado y glorificado sea el Señor. Amén. Que un tipo de alguien competente, en lugar de justificarse, amén, delega y se organiza. Delega y se organiza. Amén. No cuida una cosa y descuida otra. Ese es un espíritu de Saúl. ¿Por qué le digo esto? Porque dice la palabra en el verso 20. Amén. Ahí dice la palabra, no crea que... Mire, dice la palabra: se levantó pues David de mañana. Amén. ¿Y qué dijo? Bueno, pues hay, ¿verdad? Nos vemos, alimento y cena del león y del oso. Ahí se ven, porque yo ya voy a cumplir en otro lado. Ahí sí, si las vuelvo a ver, espero en Dios, ¿verdad? Porque yo soy un soldado de Jesús. Yo creo que si las vuelvo a ver, pues ya la llevan de gane. No dijo eso. Se organizó y delegó. Por eso dice la palabra: se levantó pues David. ¿De qué? ¿A cuánto les gusta la oración? Ya poquitos amén, ¿verdad? Pues, prepárese, porque a partir de lunes, amén, Dios va a orar ahí en una área. Amén. Dice: y dejando las ovejas al cuidado de un ¿qué? De un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Amén. Y ahí todos salieron ganando, hasta las ovejas. Hasta las ovejas. Eso es tener la mentalidad del reino, hermano. Amén. Eso es tener la mentalidad del reino. No dan prioridad, amén, a una cosa y descuidan a otra. No, se organizan y delegan. Amén, con amén. Aunque puede haber gente que nos quiere sacar del propósito, amén, para desorganizarnos. Y siempre tenemos que tener la vista en el que nos ha llamado, amén, en el que nos ha comisionado. Amén. En David era Isaí.
era Isaí. Por eso dice la palabra, se fue con su carga como Isaí. Isaí su padre le ha mandado y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba grito de combate. Así que, amado hermano, en el nombre de Jesús. Y por último, aquel que es competente y delega, trae evidencias de sus victorias. Trae evidencias de sus victorias. No trae justificaciones, no trae pretextos, no trae chismes, no trae murmuraciones, trae evidencias de que es un verdadero soldado del Cordero de Dios llamado Jesús, hermano, porque no es palabrero y no es deslenguado. Por eso dice en el verso 57, amén. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Esta es mi evidencia. Esta es la evidencia de mi victoria. Amén. Así que aquí les dejo la cabeza, porque yo tengo también, amén, a mis ovejas allá. Amén. Alabado y glorificado sea el Señor. No buscaba, en David jamás vimos una presunción, que aunque cometió errores muy tremendos, pero siempre, amado hermano, anhelaba estar platicando con Dios. Eso es amar la oración. Eso es amar la oración. Alabado y glorificado sea el Señor. Porque donde hay oración, ahí no hay presunción. Ahí no vivimos nosotros. Cristo se forma en nosotros. Ahí no hay arrogancia, soberbia ni vanagloria. Ahí hay humildad. Alabado sea el Señor. Amén. Amén. Así que usted y yo decidimos, hermano. Si anhelamos crecer, vamos a anhelar nosotros servir al Rey, y por servir al Rey vamos a tomar, amén, vamos a tomar las estrategias para cumplir sus demandas, no para cumplir mis demandas, amén, porque si yo lo hago para cumplir mis demandas, entonces le estoy robando a Él la gloria, amén, entonces le estoy robando a Él la gloria. Alabado y glorificado sea el Señor. Estrategias, amén, que nos pueden envanecer también cuando no estamos, amén, cuando no estamos ejercitados en nuestros sentidos, cuando somos inexpertos, y por ser inexpertos somos incompetentes. Pero bueno, la honra y la gloria sea para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. ¿O no amén? Amén. Sea Dios siempre glorificado en todo, hermano, en todo y para todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Cristo vive, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, amén. Vamos a orar, hermano, en el nombre de Jesús, amén. Vamos a orar para honra, gloria y alabanza de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Póngase de pie, amén. Y oremos al Señor. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra, gracias por tu estrategia, Señor. Gracias porque en todo sigues mostrando, Señor, nuestra incompetencia. Padre, porque, bendito Dios, de una u otra manera tendemos, Señor, tendemos a ser incompetentes, tendemos a ser conformistas, tendemos a ser murmuradores. Perdónanos, Padre, porque, Señor, podemos tener tendencia a ser jactanciosos, a ser arrogantes, a ser soberbios, a ser vanagloriosos. Padre, ayúdanos, Señor. Cambia todo eso de nuestra vida por estrategias venidas de ti, Señor. Por estrategias venidas de ti, que podamos estorbar, Señor, podamos estorbar a nuestra casa, estorbar a nuestros hijos. Padre, en el nombre de Jesús, no se los ofrezcamos al león rugiente, Señor, como alimento, sino podamos nosotros llevarles el alimento, Señor, como lo hizo David a sus hermanos, comisionado del Padre, Señor. Por eso hoy te doy gracias, Padre. Muchas gracias, Señor, por esta palabra. Muchas gracias, Señor, porque sigue sobrando en nuestra vida, sigue sobrando en nuestro corazón, Padre. Muchas gracias, Señor. Amén. Gracias, Padre, porque, bendito Dios, vendrán, Señor, esos tiempos de grande bendición, esos tiempos de gran revelación y de gran discernimiento para nuestra vida, Señor.
porque eso es lo que anhelamos, Padre. Anhelamos que el viejo hombre, Señor, se vaya desvaneciendo y que vaya creciendo en nosotros tu palabra, que vaya estando, Señor, formada cada vez más en nuestra vida, que podamos ser formados de acuerdo a tu diseño, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Por eso bendecimos a los varones, Padre, de esta tu casa, el taller del maestro. Seas tú obrando, Señor, en los varones de la iglesia Jesús viene pronto, de la iglesia remanente. Seas tú obrando en los varones, Señor, de estas congregaciones, en las mujeres, en los jóvenes, en las señoritas, en los niños. Sigas tú obrando, Padre, con poder y gloria, Señor, y sigamos nosotros teniendo el perfil, Padre, que tú tienes de nosotros, que tú quieres que tengamos nosotros, Señor, y que esté establecido en el cielo, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. No queremos que seas, Señor, tú quien reciba de nosotros una repetición vana, una letanía vana, Señor, sino que recibas de nosotros, Padre, lo más glorioso, Padre, que tú, Señor, anhelas, que es nuestra adoración, que es nuestros tiempos de oración, que son nuestros tiempos de exaltación a tu santo nombre. En el nombre de Jesús, Señor, seas tú bendiciendo a tu pueblo, seas tú bendiciendo, Señor, a estas casas, Padre, en el nombre de Jesús. Y seguimos orando, Padre, para que seas tú en nosotros. Seguimos orando para que sigas manifestando tu palabra en nuestra vida, en nuestros corazones, en todo tiempo, Señor, en el nombre de Jesús, porque vienen tiempos difíciles, vienen tiempos, Señor, en que se ha de levantar, Señor, el enemigo con sus estrategias, pero estaremos apercibidos, Señor, en el nombre de Jesús, tomados de tu mano, honrando una casa, honrando un padre, en el nombre de Jesús, Señor, para que el enemigo no haga reventaja en nuestra vida, ni en nuestra familia, ni en el ministerio que por gracia y misericordia tú nos has dado, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, anhelamos tu palabra para crecer. Anhelamos tu palabra, Señor, para agradarte, para buscarte, bendito Dios, en todo tiempo y en todo lugar, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, gracias te doy por cada hijo ministerial de esta casa, el taller del maestro, de la iglesia Jesús viene pronto y de la iglesia remanente, Padre. Sigas haciendo la obra en cada uno de nosotros, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Padre. Así te lo pedimos, Señor, y así te lo rogamos, en el nombre de Jesús, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Amén y amén. Gloria a Dios, aleluya, hermanos. Cristo vive. Gloria a Dios, aleluya, amén. Salude a 10 o a 20 que tenga ahí a su lado. Hermano, en el nombre de Jesús, dé la bienvenida, bendígales en el nombre de Jesús. Alabado sea el Señor, hermano. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Cristo vive. Amén. Gloria a Dios. Amén. Pues vamos a orar por las ofrendas, por los diezmos en el nombre de Jesús. Amén. Le voy a pedir a mi amada esposa que me apoye. Amén. Me apoye en esta oración en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. Hermosa palabra, amén. Seguimos aprendiendo, seguimos creciendo en el nombre de Jesús, que es lo que anhela nuestro corazón, amén. Crecer y ser obedientes a su palabra y a lo que el Padre nos ordena, nos manda, nos pone a través de la enseñanza, amén. Pues vamos a orar por los diezmos, por las ofrendas, en el nombre de Jesús. Vamos a orar, inclinamos nuestro rostro. Bendito Dios, te damos toda la gloria, toda la honra, toda la adoración, toda la alabanza, la exaltación, bendito Rey. Gracias, Padre. Gracias por tu hermosa palabra. Gracias, Padre, porque hasta el día de hoy tienes ese cuidado con nosotros, Señor, que no quieres, Padre,
que volteemos ni siquiera para atrás, Señor, ni siquiera, Señor, mucho menos regresar, Padre. Nos enseñas cada día más de tu palabra para seguir avanzando, para seguir caminando, Padre, para ver siempre, Señor, enfrente el blanco, Señor, que es nuestro Hijo amado, que es tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Seguimos avanzando, Señor. Gracias por esta enseñanza, Padre. En el nombre de Jesús, en esta hora, en esta tarde, Padre, venimos a traerte los diezmos y las ofrendas. Señor, gracias porque nos sigues sosteniendo, porque no ha pasado algún día que nos quedemos sin alimento, Señor. Gracias porque vestimos, porque calzamos, porque no falta ese alimento natural en nuestra mesa. Gracias, Padre. Gracias porque hay trabajo, Señor. Gracias porque hay entrada económica, bendito Rey. Gracias porque día con día nos dan, Señor, que comer, que alimentarnos espiritualmente, naturalmente, Señor. Muchas gracias porque sin merecerlo, Señor, nos lo sigues proveyendo, nos lo sigues dando. Bendice a cada dador alegre, Padre, que nunca les falte, Señor, ese alimento natural. Que nunca les falte, Señor, que llevarse a su boca, Padre Santo, que los sigas bendiciendo en sus trabajos, que los sigas guardando de la tentación, que los sigas guardando de toda envidia, Padre, de todo accidente, Señor Jesús. Gracias, Padre. Sígueles proveyendo a cada uno de los que hoy han de diezmar, de los que hoy han de ofrendar, Padre Santísimo. Bendícelos, Señor, donde quiera que ellos vayan, Señor, y recíbelos, que con todo nuestro corazón y agradecimiento te los damos. En el nombre de tu Hijo amado, amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Con gozo y alegría en nuestro corazón, hermano, porque Dios ama al dador alegre. Amén. Vamos a orar, amén, en el nombre de Jesús. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Alabado sea el Señor. Amén. Vamos a orar para ser despedidos. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu estrategia. Gracias, Señor, por los dichos de tu boca. Gracias, Señor. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu palabra, gracias por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sigas tú bendiciendo esta casa y a cada hijo ministerial. Señor, bendito Padre Celestial, presente y ausente, sigas tú bendiciéndolos, sigas tú, Señor, bendito Dios, escribiendo en las tablas de sus corazones como en nuestros corazones, en el nombre de Jesús, Padre. Así bendigo a cada hijo amado, Señor, de la iglesia Jesús viene pronto, de la iglesia remanente. Sigas haciendo la obra, Señor, en sus vidas y en sus corazones, Padre. Y también, Señor, seguimos orando y bendecimos, Señor, este primer aniversario de la iglesia Jesús viene pronto. Señor, a los pastores Manuel y Judith Rangel, Padre, por este primer año, Señor, que están por cumplir como casa de Dios, como congregación de Dios. Señor, en el nombre de Jesús los bendecimos y declaramos, Señor, un mayor peso de gloria sobre sus vidas y sobre toda su casa, en el nombre de Jesús, Señor. Por eso, Padre, hoy te pedimos que nos lleves con bien a nuestros hogares. Señor, llévanos con bien, Padre. En el nombre de Jesús te damos a ti la honra, la gloria, el honor, el reconocimiento y todos los créditos. En el nombre de Jesús, amados de nuestro corazón, Dios les bendiga y Dios les guarde. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Cristo vive.